Los esquemas de derivación numérica se aplican exclusivamente a funciones tabulares con espaciamiento constante. Se basan en el polinomio interpolante de Newton-Gregory o de diferencias hacia adelante. Bueno, pues tienen ahí a la vista la fórmula completa del polinomio interpolante de Newton-Gregory, el valor de la constante k y haciendo notar que h es una constante. El polinomio de Newton-Gregory puede ser una serie infinita si proviene de una función trascendente o bien tener n diferencias si representa un polinomio de ese mismo grado. En cualquiera de las dos situaciones se debe tomar una decisión en cuanto al número de términos del polinomio que se utilizarán. Esta decisión implica cometer un error por truncamiento. Al número de diferencias que se conserva después de truncar el polinomio de Newton-Gregory se le llama orden de interpolación. A un mayor orden de interpolación, un menor error por truncamiento. Adicionalmente, un aspecto importante que acompaña a la decisión de elegir el orden de interpolación es el número de puntos de la función tabular requeridos. Por ejemplo, el primer orden de interpolación implica truncar el polinomio en la primera diferencia. Si esa es la forma completa del polinomio de Newton-Gregory, lo vamos a truncar a la primera diferencia y tendremos que el polinomio de primer orden de interpolación es y de k igual a y0 más k por la primera diferencia de y, donde la primera diferencia de y es igual a y1 menos y0. Un primer orden de interpolación requiere de dos puntos en la función tabular, x0 y0 y x1 y1. El segundo orden de interpolación implica truncar el polinomio en la segunda diferencia. De nuevo, si esa es la forma completa del polinomio interpolante, lo vamos a truncar a la segunda diferencia. De tal forma que el polinomio de segundo orden de interpolación es y de k igual a y0 más k por la primera diferencia de y más k por k menos 1 sobre 2 factorial por la segunda diferencia de y, donde pues la primera diferencia de y es igual a y1 menos y0 y la segunda diferencia de y es igual a y2 menos y1 más y0. Un segundo orden de interpolación requiere de 3 puntos en la función tabular, x0 y0, x1 y1 y x2 y2. Como puede observarse, al elegir un mayor orden de interpolación se consideran más puntos de la función tabular, lo que reduce el error por truncamiento. El proceso para desarrollar esquemas de derivación es simple. Consiste en derivar el polinomio interpolante. Este polinomio no está en función de la variable independiente x, sino de la constante k, por lo que debe utilizarse la regla de la cadena. Bueno, la regla de la cadena aplicada a este problema dice que la diferencial de y sobre la diferencial de x es igual a la diferencial de y sobre la diferencial de k multiplica a la diferencial de k sobre la diferencial de x. Si tenemos el valor de k que es igual a x de k menos x0 sobre h, pues la diferencial de k sobre la diferencial de x es igual a 1 sobre h. Y si esa es la expresión completa del polinomio interpolante, pues su derivada con respecto al valor de k es igual a la primera diferencia de y más 2k menos 1 sobre 2 factorial por la segunda diferencia de y términos que le siguen. Si sustituimos esto en la regla de la cadena, pues tenemos la primera derivada del polinomio interpolante de Newton-Gregory, que dice que es la diferencial de y sobre la diferencial de x es igual a 1 sobre h que multiplica a la primera diferencia de y más 2k menos 1 sobre 2 factorial por la segunda diferencia de y términos que le siguen. Y este proceso se repite para obtener derivadas superiores. Para la segunda derivada, pues tienen ahí el esquema, que es la derivada segunda de y con respecto a x al cuadrado es igual a 1 sobre h al cuadrada que multiplica a la segunda diferencia de y más k menos 1 que multiplica la tercera diferencia de y términos que le siguen. Y para la tercera derivada, tenemos que la tercera derivada de y con respecto a x al cubo es igual a 1 sobre h cúbica que multiplica a la tercera diferencia de x y términos que le siguen. Observe lo siguiente.
Al elevar el orden de la derivada es necesario disponer de un mayor número de puntos de la función tabular. Véanlo. Para la derivada de y con respecto a x se requiere al menos la primera diferencia de y, lo que implica al menos 2 puntos de la función tabular. Para la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado se requiere al menos de la segunda diferencia de y, lo que implica al menos 3 puntos de la función tabular. Y para la tercera derivada de y con respecto a x al cubo se requiere al menos la tercera diferencia, lo que implica al menos 4 puntos de la función tabular. Esta situación obedece a lo siguiente. 1. Por 2 puntos pasa un polinomio de primer grado, es decir, una línea recta, que solo se deriva una vez antes de que la derivada se haga 0. 2. Por 3 puntos pasa un polinomio de segundo grado, es decir, una curva, que se puede derivar 2 veces. Y por 4 puntos pasa un polinomio de tercer grado que se puede derivar hasta 3 veces. Hasta este momento debe tenerse en claro lo siguiente. El polinomio interpolante debe ser truncado, lo que origina un error. El orden de interpolación corresponde al número de diferencias que se conservan en el polinomio después de ser truncado. A mayor orden de interpolación, menor error por truncamiento. El orden de interpolación elegido requiere de un número mínimo de puntos de la función tabular. Y por último, el orden máximo de la derivada que puede obtenerse depende del número de puntos de la función tabular. Estas previsiones deben tomarse en cuenta en la obtención de los esquemas de derivación numérica, los cuales se clasifican en función del orden de interpolación del polinomio del cual se obtienen. Un esquema de derivación numérica proporciona la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva, en este caso de la función tabular. En consecuencia, existirá una pendiente por cada uno de los puntos contemplados por el orden de interpolación. Al punto en donde se evalúa la derivada se le denomina pivote. Por ejemplo, si se elige un esquema de derivación de segundo orden, se requieren 3 puntos de la función tabular, por lo que habrá 3 puntos para evaluar la derivada. Si esos son los 3 puntos de la función tabular, pues tenemos al punto x0, y0, al punto x1, y1 y al punto x2, y2. Esto quiere decir que para un segundo orden de interpolación habrá 3 esquemas de derivación numérica y los puntos que ven ahí son los puntos que pueden ser el pivote para poder calcular la derivada. Para un primer orden de interpolación, es el primer esquema. Tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre h que multiplica la primera diferencia más un error cometido. Esa es la primera derivada del polinomio interpolante truncado a la primera diferencia. Y sabemos que la primera diferencia es igual a y1 menos y0. Entonces, si sustituimos el valor de la diferencia, nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre h que multiplica la diferencia de y1 menos y0 más un error. Hay una notación generalmente aceptada. Consiste en que se ponen en secuencia las ordenadas de la fórmula y se subraya la que le corresponde al pivote. La fórmula que acabamos de obtener, ¿sí?, bajo esta nueva notación quedaría así. La derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre h que multiplica a menos y0 más y1. Están en secuencia las ordenadas. Pero el resultado final, es decir, y' en el punto x igual a x0 es igual a 1 sobre h que multiplica los coeficientes menos 1, 1, y dado que el coeficiente menos 1 corresponde a y0, el punto pivote es x igual a x0. El elemento subrayado, como les decía, es el punto pivote. Este es el esquema de la primera derivada de primer orden de interpolación en el punto x0, y0. Siguiendo el mismo procedimiento, estos son los esquemas de la primera derivada de segundo orden de interpolación. Y' en el punto x igual a x0 es igual a 1 sobre 2h que multiplica los coeficientes menos 3, 4, menos 1.
y' en el punto x igual a x1 es igual a 1 sobre 2h que multiplica los coeficientes menos 1, 0, 1. Y y' en el punto x igual a x2 es igual a 1 sobre 2h que multiplica los coeficientes 1, menos 4, 3. Y en los tres casos, la ordenada que está subrayada corresponde al punto pivote, quiere decir que es el punto en donde se calcula la derivada. Pues de nuevo tenemos los tres puntos de la función tabular. Si ese es el punto x0, y0, ese es su respectivo esquema de derivación. Para el punto x1, y1 aparece su correspondiente esquema de derivación. Y para el punto x2, y2 aparece su correspondiente esquema de derivación. Para usar cualquier esquema de derivación se debe empatar el pivote con el punto de la función tabular en donde se calculará la derivada. Para esta operación debe tomarse en cuenta que cada esquema de derivación contempla puntos antes, puntos después o puntos antes y después del pivote. Se recomienda, cuando sea posible, elegir esquemas en los que el pivote se encuentra al centro, es decir, se requieren puntos antes y después de él. En resumen, para usar un esquema de derivación numérica en una función tabular equiespaciada se requiere 1. De acuerdo al número de puntos de la función tabular, elegir el esquema de derivación considerando el orden de interpolación y el orden de la derivada por calcular. 2. Empatar el pivote del esquema con el punto en la función tabular en donde se desea calcular la derivada. Y 3. Sustituir las ordenadas en el esquema y calcular la derivada. El resultado corresponde a la pendiente de la recta tangente a la función tabular en el punto seleccionado. Para completar el uso de estos esquemas de derivación numérica, resta evaluar el error por truncamiento en función del orden de interpolación. Esto se logra a través del polinomio de Taylor.